Viernes, 18 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. Tome su cruz y sígame. Comentario breve. El discípulo que acepta al Mesías de la cruz, aprende a perder la vida por él para recuperarla en la resurrección, como Jesús, a arriesgar su porvenir humano, a crecer en el amor como don de sí mismo a Dios y a los demás, aceptar perderlo todo para poner a Dios en primer lugar, con la confianza de que todo lo demás lo tendrá por añadidura. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Tome su cruz y sígame. En este fragmento del Evangelio, Cristo nos hace reflexionar profundamente. Él advierte a la muchedumbre y a sus discípulos sobre cuáles son las condiciones que deben tenerse en cuenta para seguirlo. Las advertencias van dirigidas a los que quieran ingresar en su reino. Es verdad que, si la invitación se hace a las gentes que les seguía, también se hace a los discípulos, lo que parecería dársele un valor no solo de ingreso, sino de actividad ya en el reino. Será lo que haga, destacando más este aspecto moralista, al decir que es necesario negarse a sí mismo cada día, sin duda incluido en la invitación de Marcos al ingreso en el reino. Dice el Evangelio: tome su cruz y sígame. Las escenas de crucifixions no eran raras en aquel tiempo. La imagen se evocaba del medio ambiente. Pero no sería improbable que aquí el tomar su cruz y sígame esté matizado por el ejemplo de Cristo en la vía dolorosa. El que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. El motivo por el que ha de perderse la vida, si fuere preciso, es por mi causa, se señala en los evangelios de Mateo y Lucas, y este fragmento Marcos añade también por causa del evangelio. De alguna forma se ve ya la aplicación de esta enseñanza de Cristo ante persecuciones cristianas. Marcos, del mismo modo como lo hacen Mateo y Lucas, destaca la importancia de la persona de Cristo. Por él ha de perderse, si es preciso, la vida. Esto da a Cristo, máxime en todo el contexto, un valor de trascendencia. Todo ha de subordinarse a él. Se habla además aquí de perder el alma. Alma es el conocido semitismo que está por vida. Dice el Evangelio: pues ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Es decir, ¿qué dará el hombre a cambio de su vida? Es un proverbio. Pero en el caso presente, según Marcos, se refiere a la vida eterna. Si alguien se avergüenza de mí. Otro asunto de interés, es que Marcos, lo mismo que Lucas, destacan que el que se avergüence aquí de Cristo, él también se avergonzará de ese en su día. Es lo que supone Mateo al evocar la retribución que Cristo dará a cada uno. Marcos destaca el avergonzarse ante esta generación adúltera y pecadora. Es la generación que recibiría al Mesías. Es frase que expresa la generación mesiánica. Dice también el Evangelio: también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se presentan a Cristo viniendo en gloria, cuya descripción lo presenta en su gloria divina. Los ángeles aparecen, más que como un cuadro de fondo, como los servidores de Cristo. Así aparece, por un motivo más, situado en una esfera trascendente. Discípulo de Jesús ha de estar dispuesto a toda persecución y muerte. Sabemos por los sinópticos que había comenzado Cristo a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas.
Expuesto el anuncio de la pasión y muerte, ahora les advierte a los discípulos que han de imitarle. Luego que Jesús había predicho a sus discípulos lo conveniente que era el que él sufriese las calumnias de los judíos, que fuese muerto y que resucitase al tercer día, no hace ver a todos de qué forma podemos participar de su gloria. La primera enseñanza es que el hombre renuncie a sí mismo, y esto, el que quiera venir conmigo. Y, además, que tome su cruz y me siga. La doctrina del reino nos exige negarse a un mundo de exigencias personales y cómodas. Es una vida moral nueva, que lleva consigo un sacrificio frente a las cosas mundanas, pero que al final tiene su ganancia eterna. El discípulo de Jesús ha de estar dispuesto a toda persecución y muerte. El reino le puede exigir esto. Pero al que ante el reino tomase una actitud de vergüenza por seguirlo, le aguarda el Hijo del Hombre, presentado como juez del mundo, en su parusía, con la condena de avergonzarse de él. El que quiera venir detrás de mí. Sin embargo, Jesús, bueno y piadoso, algo natural en él, no quiso tener ninguno que lo sirviese como obligado, por el contrario, hace que lo sirviesen espontáneamente y le agradeciesen el poderlo servir. No obligando ni imponiéndose a nadie, sino persuadiendo y haciendo el bien, esa es la forma como atrae a todos los que quieren venir, diciendo, el que quiera venir conmigo. ¿Alguno de nosotros ha sentido este llamado, que estamos dispuestos a responder si éste llega a nuestro corazón? Cuando Jesús dice, que renuncie a sí mismo, propone a los que quieren seguirlo su propia vida como modelo de una vida perfecta, con una imitación fiel de su vida, según la medida de nuestras fuerzas. Si alguno no renuncia a sí mismo, no se acerca al que está sobre él. La renuncia a sí mismo, quiere decir el olvido absoluto de lo pasado y la renuncia de la propia voluntad. Se niega a sí mismo uno cuando la vida pasada en el mal se convierte en una vida buena y de nuevas costumbres, especialmente en una vida de oración. Porque el que ha vivido la vida del pecado deshonesto se niega a sí mismo cuando se vuelve a una vida sana. Del mismo modo, se llama negarse a sí mismo abstenerse de cualquier clase de pecado. El que quiera salvar su vida. Y agrega Jesús, que tome su cruz y me siga, o como dice Lucas, que cargue con su cruz cada día y me siga es el deseo de sufrir la muerte por Cristo, mortificándose por él mientras se vive de paso en la tierra, es el estar dispuesto a enfrentar cualquier peligro por dedicarse al Señor y no aficionarse a las cosas mundanas de esta vida, es lo que se llama tomar su cruz. El que quiera seguir a Cristo no debe huir el padecer por él. La cruz puede llevarse de diversos modos, con ayuno, abstinencia y penitencia, es decir cuando sentimos pena por pecar, pero también se lleva la cruz, cuando el alma se empapa de la compasión por los demás. Nos dice Jesús, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esto es, el que quiere vivir según está el mundo y continuar gozando de las cosas temporales que la vida terrenal ofrece, éste la perderá, porque no la conduce a los términos expresado por el Señor en la bienaventuranza. Y, por el contrario, añade, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es decir, el que menosprecia las cosas terrenas y temporales, prefiriendo la verdad, la vida recta, el trabajo solidario por sus semejantes, la incansable tarea por los derechos del hombre entregados por Dios, la búsqueda de la paz, la vida según los evangelios, aun exponiéndose a la muerte, en otras palabras, pierde su alma por las enseñanzas de Cristo, más bien la salvará. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? A continuación, Jesús nos dice, ¿y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? Pues ¿qué dará el hombre a cambio de su alma, y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Como si dijese, cuando alguno, considerando los placeres y los bienes presentes, rehúsa sufrir y elige vivir de una manera cómoda y espléndida, si es rico, ¿de qué le aprovechará todo esto, si pierde su alma? Pasan las grandezas de esta vida y sus delicias como pasa una sombra. Esta vida del texto evangélico no se refiere a la simple pérdida de la vida física, sino de la vida eterna. Constantemente el Señor, a la vez que nos invita a merecer la vida eterna, la felicidad por siempre, nos enseña a menospreciar las cosas de la tierra.
Por ello robustece la humana debilidad, ofreciendo un premio seguro y verdadero, por los sufrimientos y penalidades de la vida presente. Señor de los ángeles, y viniendo en la gloria de su Padre. Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Jesús se presenta aquí como dueño de la humanidad, como Señor de los ángeles, y viniendo en la gloria de su Padre. Con todo lo cual se acusa su grandeza, su trascendencia divina, su gloria. Aquella gloria de Yahvé que ahora a él se aplica. En esa hora dará a cada uno lo que merecen sus obras. Es entonces la responsabilidad personal la que entra en juego. Porque no es fácil tomar la cruz y seguir a Cristo, es un camino duro, arduo, hay que estar dispuesto a cumplir con todo lo que el Señor nos enseñó, hay que tener dispuesta la vida contra los sufrimientos, contra los peligros y ofrecerse hasta la muerte. Así como lo han hecho muchos, dejar lo conocido por lo desconocido, abandonar las cosas del presente, por las futuras y del reino prometido. Está en nosotros, el encontrarnos con el Señor. Pero el buen Maestro, para que ninguno se deje abatir por la desesperación o el tedio, nos promete a continuación a los fieles que lo veremos, pero Él nos ha advertido, porque, si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos enseña este fragmento del Evangelio, que está en nosotros, el encontrarnos con el Señor. Él ya nos ha dicho: el que quiera venir detrás de mí. Jesús desea que vayamos tras de Él, pero no obliga a nadie a que le sirva, pero sí espera que espontáneamente, tomemos la decisión de servirle. Seguir al Señor, caminar con Él, junto a Él, sintiendo su presencia junto a nosotros, es un agradable caminar, es vivir en paz espiritual y es una mano que nos saca del peligro en las turbulencias, pero es necesario para seguir sus pasos, ser como Él, empaparse de sus sentimientos, y aceptar la voluntad del Padre, quien solo quiere lo mejor para sus hijos. ¿De qué sirve? La misma pregunta aparece repetida en la carta de Santiago y, después, en el Evangelio. Recojamos la pregunta con la que hoy nos apremia la palabra y nos invita a considerar si nos estamos comportando o no de modo que beneficie a nuestro verdadero interés. Sería trágico darnos cuenta de que no hemos aprovechado el tiempo presente llevando a cabo en él todo lo que vale para la eternidad. Sin embargo, esta es la tentación que se repite: hacer las cosas a medias. Tener, por ejemplo, la fe, pero no desarrollarla por completo en el orden concreto. Seguir a Cristo, pero intentar salvar a sí mismo muchas otras cosas junto con Él. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús llama a la gente, nos llama precisamente a todos, para confirmarnos que no se puede vivir el compromiso como discípulos medrosos. La fe está viva cuando se concreta en obras, de otro modo, está muerta en nosotros, que estamos vivos solo en apariencia. En efecto, ¿quién no es capaz de amar a Cristo y a los hermanos más que a sí mismo, anteponiéndolos en cada instante a su propio egoísmo, se dará cuenta de que ha pasado junto a la vida sin haberla degustado nunca y, al final, se dará cuenta de que no ha conseguido salvar sus propios días? Estos, en efecto, se consumirán de manera inexorable antes de que Él se haya decidido a entrar en la fiesta del amor que ya ha comenzado. Oración. Señor, concédenos la sabiduría del corazón que nos permita comprender lo que nos ayuda de verdad para la eternidad. Haz crecer en nosotros una fe sincera que se traduzca en obras valientes para ayudar a nuestros hermanos. Concédenos una fe sólida que, en toda prueba, nos guíe como luz a seguir a Jesús, tu Hijo, por su camino de humildad y de servicio, un camino muy distinto de lo que el mundo aprecia. Haz que, como don del Espíritu, gustemos ya desde ahora en nosotros la alegría de tu reino de amor en unidad con Cristo y con los santos. El Señor les bendiga. Amén.